Hoy, 17 de septiembre, entre muchos santos, la Iglesia conmemora a San Roberto Bellarmino. San Roberto Bellarmino, su nombre original fue Roberto Francisco Rómulo Bellarmino. Nació en Montepulciano el 4 de octubre de 1542 en Roma y el 17 de septiembre falleció en el año 1621. Fue un miembro de la Compañía de Jesús en 1560, sacerdote en 1570, cardenal de la Iglesia Católica en 1599, arzobispo en la Iglesia en 1606 e inquisidor en la época de la Contrarreforma. Como inquisidor, defendió la fe y la doctrina católica durante y después del cisma en nuestra Iglesia Católica a causa de Martín Lutero, por lo cual fue llamado el martillo de los herejes. Entre muchos otros, ocupó cargos importantes en la curia romana, en calidad de consultor o prefecto de varios dicasterios, o como teólogo y controversista. El Papa Pío XI lo beatificó en el año 1923 y lo canonizó en 1930. El 17 de septiembre de 1931 fue declarado doctor de la Iglesia. San Roberto Bellarmino desde muy pequeño tuvo una vida muy llena de espiritualidad por parte de su madre y toda su familia. Él fue el sobrino del Papa Marcelo II, quien era hermano de su madre, y desde niño se destacó por su gran inteligencia. Él se propuso seguir la vida religiosa, pero recordando las enseñanzas de su piadosa madre que le había enseñado, quiso optar por una comunidad donde no pudiera ser nombrado obispo ni cardenal. A pesar de la oposición de su padre, el 21 de septiembre de 1560 fue admitido en la Compañía de Jesús en Roma. En otoño de 1570 comenzó su magisterio teológico con el dictado de clases en la prestigiosa Universidad Católica de Lovaina, actividad que continuó hasta 1576. Durante este tiempo se dedicó también a aprender el idioma hebreo y a estudiar a fondo la Biblia y los escritos de los santos padres. Enseñó teología, filosofía, matemáticas y astronomía. Escribió 2 catecismos, uno resumido y uno explicado, que estuvieron en vigor hasta el Papa Pío X. También compuso numerosas obras de apologética. Estos libros llegaron a ser muy exitosos y populares entre los sacerdotes y catequistas, que se basaban en ellos para enseñanza de la correcta doctrina y para la defensa de la fe católica. Especialmente son notables sus controversias en 4 volúmenes. Colaboró en la nueva edición de los 70, la Biblia griega, en la corrección del martirologio, en la redacción de la Ratio Studiorum, el plan de estudios de la Compañía de Jesús. También intervino en la edición de la Biblia Vulgata latina. En sus últimos años se centra principalmente en obras devotas y espirituales, entre las que sobresale su comentario a los Salmos, del que se hicieron 30 ediciones, y 3 réplicas a los teólogos venecianos, donde advertía al teólogo Fray Paolo Sarpi de un inminente ataque. Muy en contra de sus deseos personales, fue nombrado cardenal y luego arzobispo. Dadas sus buenas cualidades, fue llamado a enseñar teología y filosofía. Sus lecciones fascinaban por la grandeza de sus contenidos, expresados con sencillez y linealidad. El mismo talento lo volcó en el anuncio del Evangelio, como predicar en la iglesia de San Miguel de Lovaina. Los que le oyeron predicar quedaban fascinados por su discurso. Fue llamado a Roma como profesor y rector del Colegio Romano. En esas tareas fue puntual y amable. También fue el padre espiritual de San Luis Gonzaga,
guiándolos por los caminos de la santidad y del amor a Dios. En la nave derecha de la iglesia de San Ignacio, en el corazón de Roma, albergan los cuerpos de los dos santos, enterrados a unas decenas de metros de distancia, como para indicar la cercanía espiritual, además de real, entre el maestro y su alumno. Fue elegido provincial de los jesuitas napolitanos en 1595. Fue un hombre decidido, pero afable. Después de su elección despojó la sala que se le había asignado de todo lo que no estaba permitido por las constituciones y que no fuera el crucifijo o el retrato de la Virgen. Eso fue indicativo de su propia forma de ser. En 1599 fue creado cardenal, sirviendo a la Iglesia en las veces dedicadas tareas encomendadas a su prudencia y equilibrio. Algunas veces fue llamado a juzgar, pues observaban que su juicio estaba inspirado por la bondad, la misericordia, poniéndose él al servicio en el papel que desempeñaba. Y así se le confiaron grandes responsabilidades, pues era un hombre humilde y sincero. Cuando fue obispo, fue un gran pastor, atento y solícito. Visitó varias diócesis, contribuyó en la educación espiritual y material del pueblo que Dios le había encomendado. Era un padre atento y muy simple. Como escritor fecundó sus tratados y su catecismo, indicando la acción pastoral en el amor a los preceptos del Evangelio y sus exigencias. San Roberto Bellarmino era simpático y sencillo. Combinaba las dos dotes intelectuales con la bondad de un corazón entregado al prójimo. Fue un verdadero jesuita que pasó los últimos años de su vida en la comunidad del noviciado como simple religioso, después de dejar todas sus obligaciones. Después de su muerte se encontró en la habitación que contenía los pocos objetos de uso cotidiano, un papel en el que el santo se había comprometido a lo largo de su vida a observar los votos de pobreza, castidad y especialmente obediencia al pontífice, mientras asumía cargos importantes. Siempre fue fiel a lo escrito. Este era San Roberto Bellarmino. San Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia, ruega por nosotros.